Rosarina, somos el grupo 23. Vamos a presentar el fruto académico número 1, nociones e importancias básicas de la apologética. Soy el seminarista Edwin Paucar. En definición, la apologética no es una filosofía abstracta, sino una herramienta práctica con objetivos. Probar que el cristianismo es una fe razonable y basada en hechos. Responder a las críticas, ataques o distorsiones que otros hacen de la fe. Ayudar a eliminar las barreras intelectuales que impiden a una persona creer. Relación entre la fe y la razón. La relación entre fe y razón. Una de las nociones importantes es que la fe no es irracional. Argumenta que la fe no es creer lo que sabemos que no es cierto, sino confiar en aquello para lo cual tenemos evidencias. La razón no salva, pero sirve para demostrar que el mensaje bíblico es coherente. Veracidad de las Escrituras. La veracidad de las Escrituras. Debemos defenderla porque la Biblia es confiable. Evidencias arqueológicas. Nos muestran los descubrimientos que confirman relatos históricos bíblicos. Profecías cumplidas. En la matemática nos dice que las profecías que se cumplieron no es por el azar, es nula prácticamente. Extraído del libro Defensa de la Fe de Pablo O. Continuamos. Amén. Soy la hermana Daisy Vila. Podemos decir también que la apologética prepara el terreno para recibir el evangelio. Es como una herramienta para dejar el camino a la fe en Jesucristo. La apologética dirigida a los creyentes es una tarea de gran importancia que influye significativamente en el creyente. Todo creyente debe interesarse por aprender más de doctrina, de historia de la fe, de filosofía y otras doctrinas y otras, ¿no? Como filosofía, lógica, argumentos, teología. ¿Para qué? Para poder demostrar que el cristianismo no es solo una emoción, sino también para responder razones en contra de la fe, para eliminar ideas falsas o erróneas y ofrecer argumentos a favor del cristianismo. También podemos decir que la apologética no es una novedad ni es antibíblico, sino que encontramos un modelo en el Nuevo Testamento. En los siguientes versículos, ¿no? Hechos capítulo 22, verso 1, Filipenses 1, 7, Primera de Pedro 3, 15, 16, Judas 3, Hechos 17 del 22 al 34 y así más versículos donde podemos encontrar acerca de la apologética. Continuamos con nuestro siguiente hermano. Amén. Uber Quispe, para añadir. La apologética siempre ha de presentar la fe cristiana de manera racional y persuasiva, fortaleciendo las convicciones de todos los creyentes y alimentando así la fe y amando más a Dios. La apologética como la necesidad de responder a todos. Norman Geisler dice, los inconversos tienen siempre buenas preguntas. Nosotros los creyentes tenemos buenas respuestas y Dios nos manda a que le respondemos. Así que esta es la razón principal de que Dios nos ordena hacerlo, Por lo tanto, debemos estar siempre preparados, como dice Primera de Pedro 3:15. Estar preparados no solo es tener la información correcta, sino a una actitud dispuesta siempre de dar a conocer a otros la verdad que creemos. Y cuando respondemos, vinculamos la preevangelización con el establecimiento de Cristo como el Señor de nuestras vidas y corazones. Amén. Continuamos. Con la seminarista Fiorella Liz Carguas Durán. La palabra apologética significa dar una defensa de lo que uno cree que es la verdad. La palabra defensa en el griego significa apología. Señala una defensa de conducta y procedimiento. Una defensa verbal, un discurso en defensa de lo que uno ha hecho o de la verdad que uno cree. La apología, traducida casi siempre por la palabra española, defensa. Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos, capítulo 25, verso 6. A ellos le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre antes que el acusado tenga presentes a sus acusadores y tenga oportunidad de hacer su defensa contra la acusación. El apóstol Pablo hacía mención que él creía que Jesús
ha resucitado, que estaba vivo. Y los judíos negaban esa frase, no querían entender, por eso lo querían matar. Por eso es que el apóstol Pablo presentó esta defensa ante sus acusadores y también ante el rey Agripa y Festo. También en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, denota la clase de defensa que uno haría en un procedimiento legal ante la pregunta, ¿por qué eres un cristiano? El creyente tiene la responsabilidad de dar una respuesta adecuada a esta pregunta. No podemos corromper la arrogancia intelectual de un hombre, pero debemos satisfacer su integridad intelectual. La tesis básica para la apologética es estas notas. Hay un Dios infinito, lleno de sabiduría, todopoderoso, lleno de amor, el cual se ha revelado por medios naturales y sobrenaturales en la creación, en la naturaleza del ser humano, en la historia de Israel, de la Iglesia, en las páginas de las Sagradas Escrituras, en la encarnación de Dios en Cristo y en el corazón del creyente por medio del Evangelio. Continuamos con el siervo David. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Soy el seminarista David Calero y en esta parte voy a hablar de la importancia de la apologética. La importancia de la apologética descansa en tres pilares fundamentales. Primero, que es un mandato bíblico. La importancia principal radica que es un mandato bíblico. Powell cita frecuentemente Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, subrayando que no es una opción para unos pocos intelectuales, sino es un deber para todo cristiano estar preparado para hacer una sana defensa de nuestra fe. También la apologética es importante porque fortalece la fe del creyente. La apologética sirve para que el cristiano tenga una base sólida. También la apologética sirve para la remoción de obstáculos. Para Powell, la apologética actúa como un limpianieves. Muchos no se acercan al evangelio porque tienen prejuicios o barreras intelectuales. Por ejemplo, la ciencia contradice la Biblia o por qué Dios permite el sufrimiento. Por otro lado, McDowell, en su libro Evidencia que demanda un veredicto, menciona que la apologética no es un lujo intelectual, sino una necesidad vital para la fe. Por lo tanto, la apologética fortalece la fe del creyente, responde a una cultura que cuestiona la verdad, es la clave para evangelizar eficazmente. Para McDowell, la fe cristiana no es un salto al vacío, sino un paso basado en evidencia. Muchas gracias. Dios les bendiga.